Bueno, buenas noches, el Señor los bendiga. Gracias. Bueno, no tengo internet. Bueno, vamos a ver, Romanos ya casi terminamos, hoy es la anteúltima clase. Falta 13 y 14 y después la última, la próxima, el próximo martes, 15 y 16, ya terminamos. Ya se libren de mí. Y bueno, vamos a ver. Bueno, vimos el otro día, ¿se acuerdan? Lo que era Romanos 10 y 12. ¿Se acuerdan que vimos el envío del Señor, digamos, cómo nos envía? Vimos que el Señor nos decía, a ver, den en sacrificio vivo sus vidas, en sacrificio santo, agradable a Dios. Y después nos mostraba cómo hacerlo, ¿cierto? Que éramos sin fingimiento, que en lo que requiere diligencia, que no seamos perezosos, que seamos fervientes, que sirvamos al Señor, etc. ¿Cierto? Todo lo que vimos el otro día no hace falta repetirlo. Me voy a dar internet con mi celu. ¿La qué? ¿La clave? Sí. Yo mi martes pasado. Porque no llega. Esto sí me lo digo. ¿No sé el internet atrás, ¿vale? No. Pueden poner un extensor. Sí. Porque lo usan para estudiar. Ahí está. Bien. Bueno, si alguno quiere, como hacemos siempre, copiar el cosito. Y bueno, vamos a ver entonces capítulo 13 y 14 hoy, ¿cierto? Estos capítulos vamos a poder ver que bueno, vienen por supuesto, ¿cierto? Con la misma temática que viene el 12 y demás, pero también vamos a ver algunas cosas que con respecto a todo el libro, por supuesto, porque es parte del libro, ¿no? Y justamente Pablo era muy buen escritor, muy buen comunicador, era muy inteligente, así que escribía coherentemente, ¿cierto? Y vamos a ver, ¿por qué les digo esto? Porque justamente recordemos lo que vimos al principio, que era un pueblo, digamos, que estaba mezclado, ¿cierto? Un pueblo cristiano que estaba mezclado, parte gentiles, parte judíos, y justamente el libro, la carta completa, iba apuntada a solucionar problemas que estaban basados en esto, en estos dos pueblos, que uno decía una cosa, uno decía otra. Bueno, ya lo he dicho tantas veces que lo deben saber mejor. Así que recordemos esto porque hoy lo vamos a ver de nuevo, ¿cierto? Dice, sométase, y aprieto acá, ahí estamos, sométase a las autoridades, el amor es el cumplimiento de la ley y el vestirse del Señor Jesucristo. Esos son los temas principales de este capítulo, del 13. Y el versículo clave podríamos poner que es el 13:10,
que es el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si quieren lo ponemos, o sea, cada uno lo pone el que quiere, ¿no? Yo pongo uno que me gusta y bueno, porque me parece significativo. Después tenemos también varias partes en las que está separado el capítulo. Desde el 1 hasta el 7 vamos a ver que habla de la conducta cristiana frente al Estado. Después, desde el 8 al 10 vamos a ver un llamado al amor. Y una tercera parte es la esperanza constituye la motivación del cristiano, que está desde el 11 al 14. Son como los distintos subtemas del capítulo, ¿cierto? Así que bueno, la primera parte que decimos que es la conducta cristiana frente al Estado, dice, empezamos a leer, sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y esto nos recuerda, como pongo acá, en Juan 19:11, que ¿quién le dice esto mismo a un gobernante? ¿Se acuerdan? Bueno, lo tienen ahí, pero no sé si todos podrán leer. Pero, ¿se acuerdan? Vos no estarías aquí si mi padre no te hubiera puesto, ¿cierto? Lo dijo Jesús a Poncio Pilato, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Bueno, Jesús mismo dijo esto entonces. Jesús mismo dijo que las autoridades están puestas por Dios. Y hay algo que dice acá, de modo, el 2, ¿no? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. O sea, no me estoy oponiendo a este gobernador que no me gusta. No me estoy quejando del gobernador o del intendente o del presidente que hace las cosas mal y qué sé yo, qué sé cuánto, o de alguna autoridad más llegada, más baja, no sé cómo decir, menor escalafón, lo que sea, cualquier autoridad, dice, todas las autoridades son puestas por Dios. Y dice que de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Es decir, no se está quejando del gobernador o del intendente, sino que se está quejando de lo que Dios puso, ¿cierto? Y por supuesto, no hacen las cosas del todo bien, por supuesto. Pero bueno, el Señor lo puso, primero. Segundo, se arreglará a esa persona con el Señor las cosas que haga bien y que haga mal, ¿cierto? Y si el Señor permite que pase una cosa o la otra, o que administre mal el país o la provincia, o de que, no sé, lo que sea, ¿no? Creo que, bueno, si Dios lo permite, por algo es. O para que, porque tenemos que pasar alguna cosa, digamos, o para que su iglesia se levante. ¿Se acuerdan cuando estaban por poner la ley del aborto? Y que toda la iglesia de toda la Argentina nos levantamos y algunos fuimos allá al obelisco, otros, yo justo estaba viajando y me fui para allá, me gustó poder participar, pero otros no pudieron ir, pero se asociaron en oración. Me acuerdo que esa vez ayunamos 3 días, ¿se acuerdan? Esa vez fue impresionante la cantidad de gente que había. Yo digo, la oración es mucho más poderosa que la presencialidad. Si bien, qué bueno, me encantó que fuéramos, pero yo me acuerdo, era el que conoce la Avenida de Mayo en Buenos Aires, es una avenida, no sé, debe tener 100 metros de ancho, más o menos, y era como 7 cuadras, 8 cuadras de gente así, o sea, una al lado de la otra, no entraba un alfiler, y los cristianos estaban en una puntita, debe haber sido esto. Este tamaño así, que estaba lleno de gente cristiana. Y había como un pool, no, ¿cómo se llama? Un escenario, y que cantaban alabanzas, se predicaba. Y de todo lo otro eran todos pañuelitos verdes. O sea, veías pañuelos verdes porque encima habían ido con su pañuelo verde. Así que parecía un campo verde. Y sin embargo, esa vez no se puso la ley. Se hizo en otro momento, ¿no? Se hizo en la pandemia.
Pero yo digo, bueno, si ellos hubieran visto por cantidad de gente, hubieran aprobado la ley. Pero no, éramos re poquitos. Pero los que sí éramos muchos éramos los que estábamos orando de este lado, ¿cierto? Y bueno, yo creo que eso es importante. Bueno, por supuesto que esto nada que ver con el tema de Romanos, pero digo, qué importante que es la oración, ¿no? Y dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone. Y si en ese caso decimos, bueno, era necesario para que la iglesia se levantara y que la iglesia se uniera en un mismo propósito, en un mismo fin, que justamente las iglesias están tan divididas, digo, hay algo que nos unió en ese momento. Y bueno, el Dios usó incluso algo malo y algo feo para unirnos como iglesia. Bueno, el Señor usa las cosas y usa incluso a quienes, a esos que pone como emisarios, como gobernadores, como presidentes y demás. Entonces, el Señor los pone y por supuesto tiene su propio motivo, tiene su propio fin y demás. Así que el Señor, lo que dice acá, ¿no? Que si nos oponemos a ellos, en realidad nos oponemos a lo establecido por Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No es solamente que lo resistimos, sino que, a ver, ¿quién no se ha quejado? Porque yo también, ¿no? ¿Quién no se ha quejado de un gobernador, de un intendente, de un... que acá, yo me acuerdo, una de las cosas que me quejé, que me acuerdo, es que ahí al frente del terminal estuvo una pileta municipal como, no me acuerdo, fueron 6 meses que no arreglaban y encima estaba lleno de agua, no sé si se acuerdan. Sí, esa vez me quejé, me acuerdo. Todos nos hemos quejado. Todos nos hemos quejado de nuestras autoridades superiores. Todos. Pero bueno, justamente hoy lo estamos leyendo para que de ahora en más aprendamos a no hacerlo, ¿no? Y a que aprendamos a que cada vez que hacemos esto, no nos oponemos a esa persona en sí, sino nos oponemos a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean condenación. No está diciendo que vas a perder la salvación, lo que está diciendo es que vas a tener que rendir cuenta de esa queja, ¿cierto? Vas a tener que rendir cuenta de lo que decimos, vamos a tener que rendir cuenta de lo que afectamos a otros, porque creo que todos, más allá de que si vamos en una cosa o en otra, tenemos cierta influencia sobre las personas. Algunos más, otros menos, pero todos tenemos influencia sobre otros. Incluso alguno puede decir, yo no estoy en nada, no estoy en ningún ministerio, no estoy en nada, pero sí, pero afectás a tus hijos. Y si tus hijos te escuchan, en una de esas vos crees que no pasa nada, pero te escuchan. Sí, en mi caso, los adolescentes me escuchan quejándome, o si en el caso de Sabri Pablo, no sé, tenemos influencia sobre las personas. Y aunque no lo, por ahí no sé si lo vemos del todo, ¿cierto? Pero nos escuchan muchísimo más de lo que creemos que nos escuchan. Entonces, justamente esto, el Señor nos va a decir, che, te quejaste al frente de la reunión de adolescentes de tal intendente, ¿por qué hiciste eso? Y después, ¿no? Y yo sé que el Señor me va a decir, bueno, cuidémonos, ¿cierto? De ahora en más, creo que el Señor nos da oportunidades nuevas, sus misericordias son nuevas cada mañana, y como dice en la palabra, de todo lo que hablemos vamos a dar cuenta en el día final. Así que gracias, Señor, porque hoy empezamos de nuevo. Hoy empezamos de nuevo y nos cuidamos más que todo porque justamente lo que dice acá, fíjense, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás el avance de ella. Y yo pensaba en esto. Qué bárbaro que diga esto. Y yo digo, Señor, pero la corrupción es tan grande que a veces incluso hasta los justos terminan presos o mal, incluso por hacer lo correcto. Y acá lo que está diciendo es, esta persona, este magistrado, este gobernador, lo que sea, está puesto para que se obedezca la ley, ¿cierto?
si vos obedeces la ley, no tenés nada de que temer. Y yo pensaba en este punto extra, ¿cierto? De que cuántas veces cosas injustas han pasado. Bueno, vos no te preocupes por la justicia o la injusticia, me decía el Señor, ¿no? Me decía, si algo te va a pasar, o si algo va a pasar, va a ser porque yo lo permita. Así que no te preocupes por eso. Vos obedeces. Vos honralos, ¿cierto? Y ahí lo que dice, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Bueno, no me respondo, pero ¿cuántos salen a la ruta con miedo a que te pongan una multa? Y salimos a la ruta con miedo porque seguramente vamos con alguna cosa mala, ¿no? Me acuerdo alguna vez una persona dice, iba con miedo porque no tenía luces, o sea, no tenía ni luces. No es que no las había prendido. Y claro, pero si está prohibido salir así, ¿por qué salimos así, no? Si está prohibido andar a más de 110, ¿por qué andamos a más de 110? Si está prohibido salir sin cinturón, ¿por qué salir sin cinturón? Es como que si vos decís, che, si respeto, no tienen nada que decirme. Si respeto, si me pongo el cinto, si voy al menos a 110, si voy a, qué sé yo, no, sin pasar en doble raya, si hago lo que tengo que hacer, la policía no tiene nada que decir. Y si alguna vez me hicieron una injusticia, es porque Dios lo permite y listo. Y será por algo, el Señor lo permitirá por algo. Pero lo que sí sé es que no tengo nada que temer, no voy a andar con miedo. Y me refiero a esto respecto a la caminera, pero lo podríamos aplicar a cualquier otra cosa. Si yo no hice nada malo, si yo no robé, si yo no me quedé con nada que no era mío, si no sé, si no maté a nadie, si no hice nada que está fuera de la ley, no tengo que tener ningún miedo. Una de las cosas que siempre les cuento a mis clientes, porque mis clientes muchas veces me piden que no les haga factura. Y no, que no quiero que me haga factura, no, yo la hago igual. A mí no me importa si te gusta o no te gusta, yo te la hago igual. Aunque sea se la hago al consumidor final, pero se la hago. Y yo les explico por qué. Porque yo estoy tranquilo, yo duermo tranquilo. Yo sé que la AFIP me puede llegar a venir, bueno, el ARCA, me puede llegar a venir a controlar todas mis cuentas y va a encontrar todo en orden. Y que vengan y controlen total, es exacto lo que yo declaro, es exacto lo que gano. No pueden decirme nada. O sea, pueden venir a controlar, pero van a controlar y se van a dar cuenta que estoy en lo correcto, que tengo todo en blanco, que no negreo nada. Entonces, yo la voy a hacer igual a la factura. ¿Sí? Eso les digo, ¿no? Y bueno, la cuestión es que me entienden y me dicen, che, qué bárbaro, me gusta tu cosa. Claro, es que en una de esas pierdas, entre comillas, pierdo un poquito de plata pagando IVA. Pero gano en tranquilidad, en paz y aparte en testimonio, ¿cierto? Así que esto es lo que está diciendo acá. Si vos haces las cosas correctamente, no tenés por qué temer de nada, de nada, de nada. Incluso, entren tranquilos, revisen todo lo que quieran, que no van a encontrar nada raro, no van a encontrar nada. Y justamente, acá nos está incitando a esto, nos está empujando a esto, a que hagamos las cosas correctamente para que vivamos tranquilos. No como una regla, no como un tenés que obedecer, sino vas a vivir tranquilo, vas a vivir bien. Y lo mismo, aplicar a cualquier otra cosa, ni siquiera hablando de leyes. Si nunca jamás hablaste mal de tu hermano, no tenés por qué tener ningún tipo de miedo de nada. Si nunca le robaste a tu amigo, si nunca le dijiste una mentira, no tenés por qué temer de que pase algo. Y esto es justamente lo que muchas veces hablamos de las ansiedades, anoche hablábamos de los hombres de las ansiedades, no me refiero a quien sacó el tema, sino que ¿qué nos pasa? Muchas veces es lo que a mí me pasó, ¿no? Yo le cuento lo que a mí me pasó. Estamos ansiosos y pensando en que puede llegar a pasar, pero claro, por malas decisiones o por cosas que hice mal. Pero si yo no hubiera hecho nada mal, ¿de qué estaría ansioso? Si no hice nada. Entonces, incluso acá lo aplicamos a lo que sea, a relaciones, a trabajo, a todo.
hacer las cosas bien y vas a vivir tranquilo. Me hace acordar al Salmo 5, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. 5 era, ¿no? 4, 8. Gracias. Casi 5. Dice que quería ganar. Ya me dije, el otro día me dije a mí mismo, no tengo que decir más los capítulos porque se ve que me estoy equivocando bastante. Me acuerdo del versículo, del texto, pero se ve que me estoy confundiendo los números. Y la cuestión es esta: el Señor nos hace vivir confiados, tranquilos. Vivamos, no digo que alguna vez no nos vayamos a equivocar, porque nos equivocamos. A veces nos equivocamos, nos dejamos llevar por una emoción, nos dejamos llevar por algo que me dijeron, nos dejamos llevar por enojo, por esto, por lo otro, y nos equivocamos. Bueno, pero justamente el Señor nos da oportunidades nuevas todo el tiempo para volvernos y empezar a hacer las cosas bien de nuevo, ¿sí? Pero yo creo que acá lo que nos está diciendo es, hey, pueden vivir en paz, pueden vivir tranquilos. Y esto es también lo que dice en la palabra, que Jesús mismo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, que también lo mencionaba Juan anoche, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Y cómo es que dice la parte que dijiste? No se turbe. No se turbe los corazones, ni tengan miedo. Qué genial que es todo esto, ¿no? Es muy, muy impresionante y me encanta porque la paz del Señor es incomparable. Bueno, sigamos. Y dice incluso tendrás alabanza de ella. Yo no sé cuántos de nosotros tendrán reconocimiento o vayan a tener alguna vez un reconocimiento especial de parte del gobierno, del Estado. No sé, hay gente que tiene, por ejemplo, que son, ¿cómo se dice? Visitantes honoríficos o... ¿Cómo es que se dice? Visitante ilustre. Eso. Ciudadano ilustre, eso. Y otros, yo me acuerdo de un pastor de Río Cuarto que fue expuesto públicamente en los medios de comunicación y demás como persona no grata de Río Cuarto. ¿Sí? Imagínate que un pastor salió así. Qué feo, ¿no? Qué feo para uno mismo, pero qué feo para el cuerpo de Cristo. Y bueno, la cuestión es, qué lindo sería que alguna vez nos reconozcan por todo, no por el reconocimiento en sí, porque no me interesa el reconocimiento, no creo que a ninguno de nosotros nos interese que nos vengan a reconocer. Lo que sí me interesa es que el cuerpo de Cristo sea glorificado, que Cristo sea glorificado por lo que hacemos. Tipo, qué lindo que algún día reconozcan la obra que hacemos en Barrio Salto, la obra que hacemos en Principal, la obra que hacemos con los niños, con el ropero, qué sé yo, algún día la nombren ciudadana ilustre a la Nati Díaz por repartir la ropa, no sé, por acomodar, yo estoy diciendo una ilusión, pero qué lindo que podamos también incluso decir, no por el reconocimiento, sino para que todo el mundo pueda ver lo que es la iglesia, lo que es el Señor, ¿no? Perdón, ¿Sí? o sea que el Senado reconoce, y eso porque ellos ven cuando un niño va a una familia del mundo y cuando va a una familia cristiana, y ellos están tan agradecidos porque reconocen al niño cómo el niño progresa y cómo tiene, o sea, lo ven diferente, y ellos se sorprenden porque dicen, wow, lo que hace Dios en ellos, ¿viste? Del trabajo. Entonces, el otro día hablamos con la presidenta de la fundación, que yo estoy ahí también, de Cambiar Acogimiento, y bueno, agradecía a Dios porque es testimonio, y aparte reconocen que la obra, ¿no? Como hacen los niños, como vuelven los niños. Sí. Bueno, eso es parte. Sí. Eso es parte. Es parte de esto que dice aquí, que vamos a tener alabanza de ella, de la autoridad. Y después, por lo cual dice, es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Es decir, no le hagamos caso, no nos pongamos el cinto porque viene la guardia. Ponete el cinto porque está la policía. O prendelo porque si no te van a poner una multa. Que no lo hagamos con miedo, porque el miedo es justamente, o sea, es al revés, es todo al revés. El sistema del mundo utiliza el miedo
o mejor dicho, el enemigo usa el miedo para manipular a las personas. No usemos, o sea, nosotros no nos metamos en la misma bolsa, ¿cierto? Si lo hacemos, hagámoslo porque nos conviene. Yo me pongo el cinto porque me salva la vida. Y si me arrugo un poco la ropa, ¿qué importa? Y si es incómodo, ¿qué importa? Pero imagínate, es mejor eso, es mejor estar un poquito incómodo un rato, y de encima después te acostumbras. Después de un tiempo de usarlo, te acostumbras. Pero es preferible estar incómodo un ratito que salir despedido por el parabrisas. Aunque suene súper violento, pero es verdad. ¿Qué preferís? Yo prefiero estar incómodo un rato. Yo prefiero, no sé, incluso salvar la vida de... Por ejemplo, conocimos tengo así alguien que conoce, ¿cierto? Un caso que iban en un auto y a bastante velocidad y había uno solo que no tenía el cinto puesto y ese con su cabeza mató a todos los amigos porque al dar vuelta al auto le pegó a todos sus amigos y los mató él con su propia cabeza. Y todos los demás tenían el cinto. Es decir, ¿qué importaba la multa en ese caso? Que me pongan 2 millones de multas, pero hubiera preferido no matar a mis propios amigos, que estaban haciendo encima las cosas bien. Entonces uno, si se pone a pensar, la ley es para cuidarnos. Todas las leyes son para cuidarnos. Siempre, todas las cosas son para cuidarnos y para mantener el orden. Alguna nos puede incomodar y aplíquese a cualquier ley y a cualquier no que quiera. ¿Sí? A cualquier limitación que puedan ponernos es para cuidarnos y para cuidar el orden del país y de la provincia, de la ruta, de un curso. Si dice que no, qué sé yo, por ejemplo en el curso, levantemos la mano antes de hablar, es para para promover el orden, ¿no? No es porque nos quieren sumisos. Es porque necesitamos orden, ¿cierto? Bueno, por ahí lo explico porque no sé si está tan claro a veces, ¿cierto? Dice, pues, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores. Son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Es decir, que nuestros impuestos, tributos, impuestos, son para esto, para mantener nuestro propio orden. Son para mantener nuestra propia, la propia estructura del Estado. Pagad a todo lo que debéis, a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y esto, una vez el Señor me habló, yo les cuento, el Señor me habló, resulta que, lo conté un par de veces, pero resulta que yo me estaba por pasar a responsable de cripto y me habían hecho el cuco muchas veces de que había que pagar mucho impuestos, de que me iba a fundir, cuando me lo dijeron así tal cual, cuando te pases a responsable de cripto te vas a fundir, me dijeron. Gracias, ¿no? Pero me pusieron mucho miedo. Y digo, Señor, ¿qué hago? Porque este era realmente mi miedo. Señor, estoy viviendo de esto. Si yo me fundo por pagar impuestos, ¿cómo es la cosa? Señor, ayúdame, ayúdame porque realmente no sé qué hacer. Si poner en negro, en blanco, en no sé qué, no sé cuánto. Y no sé qué hacer, porque tu palabra dice esto, pero tampoco me quiero fundir. ¿Cierto? Esa noche, yo llevo a la noche. Algunos leen a la mañana, otros a la tarde, yo leo a la noche. Y esa noche me tocaba justo leer esta parte. Justo, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que justo me tocaba leer Romanos 13. Y dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, Señor, más claro imposible, ¿no? Me podría haber dicho que no fue equivalente. Algo más directo, no. Pero ¿saben qué? Me pasé estando internado. Yo cuando estaba internado, cuando me operaron, es más o menos a los 5 o 6 días que me internaron, estaba ahí en la clínica y me llega un mensaje y el coso me dice, che, te tengo que pasar sí o sí a responsable de cripto. Así que ahí mismo en la clínica hice todos los trámites, todo. Y imagínense, yo tenía miedo de morirme ese día.
porque no sabías quién iba a pasar. Y encima, miedo a qué iba a pasar con los impuestos y con mi empresa. Me muero responsable. Por lo menos soy responsable. Y bueno, la cosa es que tuve que confiar en el Señor y decir, Señor, hacé vos, porque realmente esto me preocupa, ¿cierto? Pero el Señor ya me había dicho meses antes, vos pagá y yo te respaldo. La cuestión es que ahí dice, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, o sea que tenemos, paguemos y demos lo que corresponde a quien corresponde. Y al que honra, honra. ¿Cuál es el versículo que se acuerdan de la honra? Honra a tu padre y a tu madre. Bien. ¿Saben qué? Yo les cuento también para un poquito de historia, lo poquito que sé de este tema, pero resulta que la palabra honra, mejor dicho, vamos al revés, la palabra honrado, ¿sí? La palabra honrado viene de la palabra honra, ¿cierto? Cuando alguien, por ejemplo, vamos a suponer, un pueblo decía, bueno, ya hemos crecido bastante, necesitamos poner a alguien que se ocupe de nuestras finanzas, de los proyectos de la ciudad, porque no podemos seguir como comuna, no podemos seguir así nosotros decidiendo en un, ¿cómo se dice? Como en un parlamento. Necesitamos a alguien que ponga la cara por nosotros, necesitamos a alguien que sea responsable y que sea, bueno, apto para el puesto, ¿no? Entonces elegían a una persona, ¿cómo se llama eso? Votación, ¿cierto? Pero esto se los cuento, esto es algo que nació hace muchísimo, ¿no? Ponían a alguien, elegían entre todo el pueblo a alguien, y esa persona decía, me siento honrado de que me hayan elegido. Y se empezó después a usar la palabra honrado a personas que hacían las cosas bien y que no robaban. Ya no son tan así los políticos, ¿no? Pero los políticos inicialmente eran así, ¿cierto? Eran personas que a quien vos ponías porque era capaz, porque no robaba, porque sabías que iba a ser perfecta las cosas. Entonces, cuando decimos honra a tu padre y a tu madre, o honrar a las autoridades, lo que estamos haciendo nosotros cuando honramos es decir, pongo mi pueblo, mi vida, mi educación, todo lo que sea que pongas en las manos de. La madre puede decir, pongo mi vida en las manos de Juan y de Lili, porque confío que son capaces de administrar mi educación, de administrar mi alimentación, de administrar no sé, todo lo que implica una vida, ¿cierto? Entonces, ella, ¿por qué los honra? Porque son capaces, porque lo hacen y porque lo van a seguir haciendo. Es lo mismo que el político inicialmente, ¿cierto? Que lo elegían, está bien, la madre no los eligió, pero esto mismo es honrar. Es decir, yo confío en que ellos van a hacer. Entonces, cuando confiamos que mi papá me va a educar bien, yo tengo que confiar que me van a educar bien, ¿cierto? Y si me dice que vuelva a las 12, vuelvo a las 12. ¿Pero por qué? ¿Porque es un viejo cascarrabias? No, porque yo lo honro y confío que me va a educar bien porque es capaz, porque es alguien que sabe, porque es alguien que ama a ese pueblo y que quiere lo mejor para ese pueblo. ¿Se entiende lo que es honrar? A mí me gusta mucho esto porque tiene muchísima riqueza en la palabra, es impresionante. Y justamente acá dice, hey, al que tengamos que darle honra, démosle honra. Y a veces no nos gusta del todo los métodos que usa. Quizá en vez de asfaltar con asfalto puso adoquines, y a mí no me gustan tanto. Pero si la persona le elegí yo, y yo lo puse a esa persona como intendente de mi pueblo para que elija lo mejor para mi pueblo, entonces es porque eligió lo mejor, buscó la mejor opción, buscó la forma que gastemos menos como pueblo y tener las calles asfaltadas. Entonces, aunque no me guste tanto, yo voy a decir gracias intendente porque hiciste lo que te puse a hacer. Sí. A mí me refiere que llegar a ser honrado es porque el honrado valió el esfuerzo. Porque, por ejemplo, lo que decía vos de la factura, vos para tener un responsable inscrito,
vos tenés que tener mayor esfuerzo, mayor entrada de dinero Sí. para poder no terminar en la ruina. Ese es todo el punto. En cambio, acá muchas veces se va de todas esas cosas para, o sea, yo soy un responsable inscrito, sociedad de hechos, cosas, pero se trata de evadir todos esos impuestos, pero está haciendo mal. Y de paso les cuento que en realidad no es tan cuco ser responsable inscrito. O sea, yo no gano mucha plata. En una de esas gano parecido a ustedes, pero porque como tengo algo propio y gano, mejor dicho, y facturo, me tuve que hacer responsable inscrito, pero no es que gano mucho y tampoco es que pago tanto. O sea, no le tengan miedo a pagar. No le tengan miedo a pagar lo que tienen que pagar. Paguen rentas, paguen, no sé, paguen lo que tengan que pagar, porque realmente, justamente, todo esto se usa para, como dice acá, que nuestros impuestos van para que esas personas que mantienen el orden lo puedan hacer, ¿cierto? Y si lo administran bien o no lo administran bien, ya no es nuestro problema. Ellos se arreglarán con el Señor después. Yo me ocupo de hacer lo que tengo que hacer. Y te prometo, en serio, yo te lo digo porque por mi propia experiencia, que no es tan difícil. No es tan difícil hacerlo. Sí, en una de esas me quedaría un poquito más, pero es un poquito más. Y te repito que no dormiría tan tranquilo. Es mucho mejor dormir tranquilo, ¿cierto? Dice el 8, entonces, que acá es donde empieza la segunda partecita, que dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y esto nos muestra, dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es lo que dice en Mateo 22, que lo vimos el año pasado con ética cristiana. ¿Se acuerdan? En Mateo 22, del 37, 39 en adelante, dice que hay dos mandamientos importantes: amar al Señor con nuestro corazón, alma, mente, fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, el amor es el cumplimiento de la ley. Si hay algo que nos puede haber quedado flotando de Romanos 8, ¿y cómo hago para vivir en el Espíritu? ¿Cómo hago para que no me pase Romanos 7? Miserable de mí, ¿qué voy a hacer con este cuerpo de muerte? Si hay algo que me quedó de ahí, lo vemos acá, ¿cierto? Lo vimos el año pasado, pero también lo vemos acá. Que el cumplimiento de la ley es el amor. El amarnos. Amar a Dios y amarnos entre nosotros. Entonces dice el 10, que es el que yo proponía como el principal del capítulo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto me hace acordar, por supuesto, a 1 Corintios 13, que dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor nunca deja de ser, el amor es paciente, no es jactancioso, no busca lo suyo, el amor no es egoísta, ¿cierto? Bueno, todas esas cosas, ¿no? El amor no hace mal al prójimo. Es como que acá el mismo Pablo en Corintios lo expresó mucho más detallado. Acá dijo, no hace mal al prójimo. Lo resumió en 4 palabras. O 5. Una síntesis. Pensé que había hecho 5, ¿no? Bueno. La cuestión es que, claro, no hace mal al prójimo. En cualquier cosita que hago mal al prójimo, ya no estoy amando, estoy haciendo cualquier otra cosa menos amor, egoísmo, lo que sea, ¿no? Y esta partecita era súper corta. Aún así, bueno, acá les menciono lo del amor, lo del Corintios 13, y vemos lo que decíamos el año pasado en Mateo 22, esto del primer y más importante mandamiento, y el segundo, que era amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso está en Levítico 19-18. Vamos a verlo. Para que veamos que
Pablo no se inventó nada, todo lo sacó del Antiguo Testamento. 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Y en realidad viene de hace rato mencionando cosas, fíjense, no maldecirás al sordo delante del ciego, no pondrás tropiezo, no harás injusticia, no favorecerás al pobre, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, no aborrecerás dice no atentarás, no solamente no matarás, sino no atentar contra la vida. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Fíjense, cosas chiquititas, ¿no? Cosas minúsculas, por así decir, entre comillas. ¿En qué sentido? Hey, no andar chismeando, parece no favorecer al pobre. Ahora yo pensaba en esto, no maldecir al sordo. O sea, ¿hay alguna persona tan desgraciada como para decir algo feo delante de un sordo? Total, ¿no me escucha? Sí. Yo tenía una compañera que lo hacía. Sí. Se da vuelta y decía, está bien, me sienta bien. Se da vuelta y decía todo. Y cuando hablamos de un hermano en nuestra casa, no está escuchando, ¿eh? Pero no está escuchando. No juzgarás a tu prójimo. Ah, no, dice. No, leí mal con justicia juzgarás a tu prójimo. Bueno, pero igual no juzgar, lo dice en otra parte de la palabra. No dije nada fuera de. No aborrecerás a tu prójimo en tu corazón. Es decir, no dirás, oh, el pobrecito. Le cuesta. Eso es aborrecer, porque aborrecer significa tener en poco. Oh, pobre. Sí, es como Poner en segundo lugar, poner como menos importante. A ver, ¿por qué no? Además que poner, yo lo sé. Sí, poner como menos importante. Yo creí que era no soporto. La palabra aborrecer viene del latín aborrecer, apartarse de algo con horror. Es decir, que te horrorice algo, que digas, ¡ay, qué feo! Alejamiento desde la palabra, la parte ab, significa alejarse desde, la raíz del verbo horrere, horror, y el sufijo principal del proceso, de proceso, que dice que da verbos como ser, envejecer, adolecer, toda esa parte es como el que le da la parte verbal, digamos, a la palabra. Así que horrorizarse de alguien. Uy, se me fue la mano. Me saqué la mano y bueno, ¿dónde estábamos? Acá. Y después, toda la ley se cumple en esta sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso también está en Gálatas 5:14, que también habla bastante del cumplimiento de la ley. Después, vamos a la tercera partecita, que es a partir del 11, que dice, y esto conociendo el tiempo, esperen que se lo señalo acá, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es decir, despertémonos, ¿cierto? Despertémonos, démonos cuenta que pronto viene el Señor, pongámonos a cuenta, pongámonos a razón, pongámonos a ponernos en orden respecto a cualquier cosa que por ahí nos damos cuenta, ¿cierto? No esperemos, no digamos, bueno, en algún momento lo voy a arreglar. A ver, cuando tenga 80 y algo, que ya esté a punto de morirme, ¿cómo sabemos cuándo nos vamos a morir, no? Después, más adelante, me acomodo de esto. Y no, repito que no es que vamos a perder la salvación por esto. Y lo que sí sé es que después vamos a tener que rendir cuentas, ¿no? Y justamente todo esto nos está
está exhortando, nos está dando enseñanzas para que vivamos de una forma ordenada. Vivamos como el Señor quiere. Vivamos como dice en otra parte, vieron que ya no digo capítulo ni nada, cuando dice en otra parte, como es digno de un hijo de Dios. Y dice, está cerca de nosotros nuestra salvación, más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Así que, la noche está avanzada, significa que ya amanece, ¿cierto? Me acuerdo de ese pasaje que dice que el llanto puede durar una noche, pero pronto llegará la mañana. Es decir, ya prontito está amaneciendo. Y yo el otro día hablaba, hace unos meses, hablaba con alguien, estoy viendo amanecer, estoy viendo que está amaneciendo. Estoy viendo que están cambiando las cosas. Está empezando a surgir una iglesia diferente. Está empezando a surgir, y no por mí, no, sino que el Señor está despertando, el Espíritu Santo está empezando a despertar. Una iglesia diferente, una iglesia que se levanta diferente, una iglesia que empieza a buscar y a tomar las cosas del Señor en serio, ¿cierto? Estoy viendo también la salvación del Señor y las cosas que por ahí que nos atribulan, que nos hacen mal, también el Señor las deja en la noche y ya de pronto amanece. Pero también esto más que todo se está refiriendo a que el Señor viene pronto, a que todo nuestro sufrimiento en la tierra pronto termina, pronto viene el Señor, ya pronto nos vamos con Él, no queda mucho tiempo, realmente no sé cuánto tiempo, no puedo decir, nadie puede decir, pero yo creo que queda poco tiempo. Creo que queda poco tiempo. Acá Pablo lo decía, y esto fue hace 2000 años, pero después ustedes pueden leer, si no me equivoco, en Tesalonicenses, que dice, a ver, no piensen que va a ser ya la venida del Señor. Primero tiene que pasar esto, y ahí es justamente por lo que decimos que Tesalonicenses es una carta que habla de las cosas del futuro. ¿Cómo es una carta? Escatológica, gracias. Y justamente habla de todo lo que va a venir, de cómo se va a presentar el Señor, de cómo va a ser el resucitar de los muertos, y explica todo esto, pero justamente les da la enseñanza y le dice, hey, no va a venir ya, porque algunos incluso habían dicho que ya había venido Jesús y se habían quedado. Esto pasó en el año 50 aproximadamente, o por ahí. Y bueno, no, él dice, no, todavía tienen que pasar ciertas cosas. La cosa es que todas esas cosas que dijo Pablo que iban a pasar, ya están pasando. Terremotos, guerras, rumores de guerra, como dicen en Mateo 24, ¿se acuerdan? Que nadie os engañe. Pero en aquellos días va a haber guerra y va a levantar reino contra reino, nación contra nación, y van a decir esto y lo otro, empieza a decir un montón de cosas que ya las estamos recontra viendo, ¿no? Un terremoto. Sí. Es que todo el tiempo, que generalmente está en constante movimiento la Tierra, muchísimo más que hace muchos años. Y todo eso se está empezando a cumplir. ¿Cuándo fue que te dije lo de las guerras? El otro día que se están levantando guerras por todos lados, te dije, ¿verdad? ¿Cómo me mandaste un...? Bueno, sí, algo que yo no sabía y que también... No, que nos quieren sacar los pedazos de tierra acá en Argentina. Pero eso. Eso no es atentarnos. No, pero este era... no me acuerdo en qué lugar. Bueno, la cosa es que... Pero va a haber Rusia. Eso también es política, pero va a haber guerra. Sí. Por ejemplo, Brasil se enojó con Paraguay por algo de hace más de 200 años. Y saltó ahora con algo de hace 200 años. Pero sin ningún tipo de lógica. Y son vecinos. Y sigue diciendo, la noche está avanzada, pero cuando dice la noche está avanzada es porque se acerca el día. O sea, siempre, esto va para lo que sea, para lo que quieran aplicar. Siempre que haya mucha oscuridad, en algún momento viene el día. Y mientras más oscuro está, es porque más cerca está el día.
O sea, si vos ves, recién se está oscureciendo, bueno, te queda rato de noche, ¿no? Son las 6:30 de la tarde, recién se está oscureciendo, pero si vos ves que está todo recontra mil oscuro es porque son las 4 de la mañana, faltan 2 horas para que aclarezca, para que aclare. Respecto a situaciones, está todo recontra mil oscuro, justamente es porque está empezando, ya dentro de poquito viene el fin, viene el fin. Por supuesto, confiando en el Señor, poniéndonos en la mano del Señor, dejando que Él actúe, dejando que Él obre, y Él hace las cosas bien, ¿no? ¿Están listos? Y estar listos. Y dice, andemos, y dice, vistámonos, justamente esto, estar listos, ¿no? Vistámonos las armas de luz. Las armas de luz, por supuesto, podemos mencionar lo que está en Jeremías, en Isaías, perdón, y lo que está en Efesios, ¿no? La armadura de la fe, que dice que nos vistamos de la coraza de justicia, del yelmo, del apresto del evangelio y demás. Todas esas son nuestras armas de luz. Es lo que realmente el Señor nos da. Es las herramientas que el Señor nos da. La oración, la palabra, el vivir esto que decíamos recién, vivir honradamente, todo eso son armas en realidad, ¿no? Nuestra palabra, nuestra boca, nuestra fe es una arma poderosa. Y dice después, el 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Varias veces he escuchado este versículo mal aplicado. Y no es que estoy en desacuerdo 100% de esto, pero se toma, muchas veces lo he escuchado que se toma, andemos como de día. ¿Cierto? Por ejemplo, a mí me han dicho que me tengo que acostar a tal hora porque somos del día. 7 ahora. Sí, y no es eso, no es que un cristiano no pueda trabajar de turno noche. No, porque el que trabaja turno noche no es cristiano. Jesús cuando pasó caminando el lago era como las 2 de la mañana. Cuando se quedaba a orar toda la noche, ¿qué hacía Jesús? No es que no podamos estar de noche, no es que porque hay algunos que son más nocturnos que otros. Hay gente que a las 9 de la noche ya está cerrando las persianas y hay otros como yo que son las 9 de la noche y recién me estoy despertando. Entonces, es como que yo soy así, por más que me despierte a las 7, yo no reacciono hasta el mediodía, más o menos. Y después son las 3 de la mañana y estoy con los ojos así. Pero porque, no sé, yo soy así que sí. La cuestión acá lo que dice, andemos como de día. Es decir, que no nos andemos tropezando, que no andemos haciendo cosas a la escondida. ¿Qué se hace de noche? Justamente se hacen las cosas en escondida para que nadie los vea. Ahí se ocurren los hurtos, ahí se ocurren los robos, ahí ocurren un montón de cosas. Obviamente qué sé yo, hoy en día que hay iluminación es como que es diferente, ¿no? Pero en aquella época se aprovechaba la noche para hacer cosas ocultas que en el día no se hacían. Entonces si había algo mal hecho, lo hacían de noche, aprovechaban a hacerlo de noche para que nadie los viera. ¿Listo? Y eso es lo que nos está diciendo. No andemos en ocultaciones, no andemos ocultando cosas, no andemos a escondidas de las cosas. Que seamos transparentes, seamos honestos, ¿cierto? Si lo que sea que hagas de día también lo puedes hacer de noche, y lo que sea que hagas de noche que también lo puedes hacer de día al frente de todo el mundo. Eso creo yo, la interpretación más correcta, ¿no? No es que alguien que tiene turno noche no es cristiano. Pero me lo dijeron así, no sé. Y justamente después lo explica, fíjense. Honestamente, es decir, haciendo las cosas bien, no en glotonerías. Glotón es alguien que quiere más de lo que necesita, digamos, ¿cierto? Borracheras, no hace falta explicar mucho, no en lujuria. Lujuria, no sé si conocen el término, pero es imaginarse cosas sexuales, ¿cierto? Y lascivia también es lo mismo. No en contiendas, es decir,
peleas continuas, ¿cierto? Cuando todo el tiempo te estás peleando con alguien, cuando todo el tiempo tenés problemas con alguien, cuando todo el tiempo alguien tiene problemas con vos, hay algo raro ahí, ¿no? Algo raro, alguna oscuridad ahí en eso. Y envidias, dice. O sea, fíjense que incluso cosas que parecen ser sencillas. Si no vestidos del Señor y no proveáis para los deseos de la carne. Este versículo tendría que ser el importante. Ahora que lo leo de nuevo. No proveas para los deseos de la carne. Vamos a suponer que tengo un negocio de sándwiches muy ricos que se llama Pucci. Para no hacer referencia a un conocido negocio. ¿Qué pasa? Si la persona se queda sin milanesa, listo, se terminó el negocio. Chao, sándwiches Pucci. Pero si hay alguien que constantemente va y compra de nuevo a la carnicería, nunca se acaba ese negocio. Y si va a buscar de nuevo, che, se están acabando, anda a buscar de nuevo. Y así seguimos vendiendo sándwiches. Sándwiches Pucci, me voy a hacer un... No creo que sean tan ricos, pero ¿se entiende lo que es? A veces, a veces, siempre el negocio es así, el negocio de la carne, el negocio del pescado. ¿Sí? Siempre es así. Y estamos buscando cosas para volver a hacerlo. Estamos buscando situaciones, bueno, ya lo hablamos esto en el 8, ¿se acuerdan que dijimos que esto de los pies presurosos a correr al mal, ¿cierto? Como que siempre, constantemente estás buscando la ocasión de volver a caer, incluso para que parezca que fue un accidente. Accidentalmente caí en los labios de aquella mujer. ¡Ah! No, eso no pasa nunca, ¿no? Nunca pasa. Lo andamos buscando. Y justamente, en una de esas, nuestra boca dice que no, pero nuestras acciones es proveer. Y constantemente hay insumos, constantemente hay pensamientos que nos llevan a, constantemente hay acciones que nos llevan a, constantemente hay desprolijidades que nos llevan a, constantemente hay, y esto se los digo por mí, no porque me esté mirando a nadie, o sea, yo mismo lo hice y el Señor me guarde de estar haciéndolo ahora. Pero realmente esto nos pasa mucho. ¿Qué? Porque proveemos a los deseos de la carne con nuestros propios pensamientos. Porque ya lo sabemos esto, un pecado no es algo que se hace ahí, un pecado empezó antes. Siempre se lo decimos a los adictos, ¿no? El adicto cuando recae, eso es la culminación, salió a luz, compró y se drogó de nuevo, compró y volvió a consumir lo que sea. Pero en realidad, la recaída empezó un mes antes, cuando dejó de orar, cuando dejó de buscar, cuando dejó que los pensamientos empezaran a volver, cuando dejó las cosas que lo hicieron libre, cuando empezó a dejar la rutina que lo mantenía con la cabeza ocupada. Y eso, en algún momento, ¡pum!, salió a luz con la recaída. Pero el pecado empezó allá. Y es justamente esto, no proveas para que no pase esto. Porque si vos seguís proveyendo, vas a seguir vendiendo sándwiches. Vas a seguir pecando. Si vos seguís proveyendo pensamientos, vas a seguir pecando. Si seguís proveyendo a la depresión, vas a seguir pecando. Si seguís proveyendo al enojo, si seguís proveyendo a la impetuosidad, si seguís proveyendo, bueno, si seguimos proveyéndole milanesa, siempre va a seguir habiendo sándwiches. Siempre va a seguir habiendo sándwiches. Entonces justamente dejamos de proveer y cuando se le acabe la milanesa, no va a poder vender más. No va a poder vender más. No proveáis, lo leemos de nuevo, vestidos del Señor y no provean milanesas. Lo dice así, por lo menos mío, no sé usted. No provean para los deseos de la carne.
a nosotros nos pasó, yo digo, de los años que vivo, jamás tuvimos esos problemas con nuestros vecinos, pero bueno, en un tiempo sí, pero nos habíamos enojado y éramos limpiando afuera, el señor le dice, anda y pedile perdón. Lo que nos parecía que no era justo, pero bueno, anda y pedile perdón, anda y habla. Así que fue. Y le dijo, viste, que bueno, que él había reaccionado mal y que él le pedía perdón. ¿Viste? Y quedó como, porque yo digo, más allá de todo, dice la mamá, yo creo que le voy a predicar en algún momento, ¿sí? Y no puedo estar así. Claro. Por más que lo que nos hagan es una estafa, Sí. dice la mamá, no le voy a pedir perdón. Y yo digo, hoy en día uno lo mira en la cara, pero el hombre sentía eso, anda y pedile perdón. Y fue eso. Es que, libre de eso. eso, es que nunca, humanamente, lo que el Señor nos pide nunca jamás es justo para nosotros. Nunca. Nunca es justo. Pero sí, nos da paz. Y es mucho más valioso la paz que la justicia. La justicia. Y quizá el otro no te perdone, pero bueno, vos no pides Vos, perdón. y Yo, si- por ejemplo, yo le hice imposible a mi cuñado cuando estaba novio de mi hermana. Ay, no, primero me acuerdo y yo venía a tocar el portero. El Rubén está allí, está ahí, no está. Y estaba bañándose mi hermana, ¿viste? Y yo no, una cosa no sé por qué no. Hoy en día están casados, están re bien, ¿viste? Pero bueno, yo en ese momento era chiquilita y le hacía imposible. Bueno, pasaron los años. Yo me agarré al Señor y yo le pedí perdón. Le pido perdón por todo lo que el año que hice. Me miró nomás. Y después yo sé porque le comentó un comentario a mi otra hermana y mi hermana se reía porque dice, ahora me viene a pedir perdón. Pero yo estoy tranquila porque yo le pedí perdón por lo que hice. Pero bueno, él no me perdonó. Me habla y todo, pero bueno, ¿viste? Uno tiene esa paz. De acuerdo. Bueno, y esto hace referencia a Efesios 5:8 que dice andad en luz como hijos de luz. Después en Efesios 4:22 también vestidos del nuevo hombre. Bueno, hay varios lugares donde también hace referencia a esto mismo que venimos hablando, desechar las obras de las tinieblas y esto está en 1 Tesalonicenses 4:10-12. Vemos que está todo relacionadito, ¿no? Por supuesto, porque lo escribió el Espíritu Santo, obviamente. Bien, pasamos al 14. ¿Alguna duda de este? Ok, cuando llegué a lo último, claro, quería llamar. Pensaba en este versículo que vos hablabas, el último, el tramito que escuché, que dice Santiago 1:15, dice. Entonces la pasión, después de haber concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a muerte. O sea que no es que empezó con el pecado directamente, sino que empezó mucho antes. O sea, dándole lugar al... Exacto. Bien. Y ¿saben qué? O sea, a mí me pasa como que si le doy lugar a cierto pensamiento, logra bajonearme ciertas cosas, ¿cierto? Y yo sé que no lo tengo que pensar, y sin embargo, lo pienso igual y me bajoneo. Qué tonto, pero lo doy lugar porque justamente es una debilidad. Bueno, pero esto mismo lo hacemos muchas veces con lo que sea. Y le damos lugar a pesar de saber que no es así. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, no, señor, si vos me dijiste esto y esto y esto, y pum, listo, lo agarro y empiezo de nuevo, ¿viste? Y como que me reseteo. Pero ¿para qué le di lugar? Entonces esto me hace acordar a Corintios, de uno de los versículos que veíamos, me acuerdo hace un tiempo, con los jóvenes. Venzan con el bien al mal. Es decir, sí, en una de esas le demos lugar, pero rápido, antes de que salga a luz la recaída, ¿cierto? Antes de que salga a luz el sándwich, listo, vencé con el bien el mal. Si sabes cuáles son las herramientas de luz, sabes cuáles son las armas de luz, usarlas.
cuando te des cuenta, ¿no? Y nos cuesta, porque a mí también me cuesta, esto que les decía. Entonces no es que sea así, que superado no, hagámoslo. Es simplemente eso, es hacerlo. Y empezar a hacerlo y usarlo. Yo también, más que todo. Bueno, ¿quieren que memoricemos alguno? Yo había propuesto el 10. Yo marqué uno. ¿Quién yo lo tenía marcado? Puede ser, por ejemplo, No te dan nada. eso. ¿Dónde está? O el 8. En el 8. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Vámonos. No debáis nada a nadie, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Está bien? Sí, Sino el amaros unos a otros. Vámonos. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ay, sí, me interesa. Bueno, también. Si no era amar, no era nada a nadie, si no era amar uno a otro, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Vamos a ver. Bien. No, dale. Bueno, pasemos al 14. Aguante que saco el internet. Bien, 14. Vamos a ver que trata de recibir al hermano sin contender por opiniones, que cada creyente dará cuenta a Dios de las cosas que haga, de buscar la paz y la edificación mutua. Bueno, y acá es donde les decía yo lo del arbolito, lo del olivo, ¿cierto? Ya lo vamos a ver bien. El 14.8, Romanos 14.8, dice: pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ese me encanta. Incluso podríamos cantar. Primero memorizémosla, a ver. Está remojado. Y si vivimos para el Señor vivimos, morimos para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, el Señor somos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Bueno. Y morimos para Él vivimos. Y si morimos para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Qué bueno. ¿Conocían? Sí. Tengo su razón por la Sí, yo también. Bueno, acá habla un poco de las diferencias entre hermanos, ¿no? Y habla de justamente esto que mencionaba al principio, acá lo desarrollan muchísimo más. Acá se ve un montón de cosas que pasaron. Y justamente siempre lo vemos separado, este capítulo lo vimos, me acuerdo, en los jueves que hacíamos con los obreros hace mucho,
y también lo vimos el año pasado en ética. Así que es como bastante de lo que ya vimos, pero vamos a verlo aplicado justamente a este problema de pueblos, ¿cierto? Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, es decir, no para pelear sobre opiniones. Lo recibimos, pero acá se hace lo que yo digo. Lo recibimos, pero que obedezcan, ¿no? Dice, pero no para pelear sobre opiniones. No nos llamó a pelear el Señor, incluso después lo vamos a ver, es muy claro, es muy claro. Lo noté acá, a ver, esperen. Está... Oh, no lo encuentro acá. Bueno, ya lo vamos a leer, pero la cuestión es que no es esto el Evangelio, dice ahí Pablo. Es porque esto no es el Evangelio, no lo llamó a este Señor, ¿no? Y podemos ver varias separaciones, dos separaciones. Del 1 al 12, que habla el cristiano y los asuntos de conciencia, el cristiano no juzga, y el cristiano y los asuntos de conciencia no es motivo de tropiezo. O sea, el cristiano no juzga y no es motivo de tropiezo. ¿Por qué le puse el cristiano y los asuntos de conciencia? Porque este mismo apartadito sigue en el 15 y lo sigue desarrollando el 15. Así que el próximo martes vamos a ver que el 15 continúa con esta partecita del cristiano y los asuntos de conciencia. Están entrelazados, ¿sí? Así que del 13 al 23 es la segunda parte que no es motivo de tropiezo. Y dice que recibamos al débil, y dice porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. ¿De quiénes estaba hablando ahí? De los que comían una cosa y quiénes no comían una cosa y quiénes no comían otra. Los judíos, ¿cierto? Y claro, había judíos que todavía seguían con algunas cosas de la ley y no comían chancho, no comían esto, no comían lo otro, y estaban los recién convertidos, que según Hechos 15, ese sí me lo sé, se había dicho que no se le obligue a ningún gentil a obedecer la ley. ¿Se acuerdan el concilio de Hechos 15? Que se habían juntado todos y habían contado todo lo que Pedro había visto y había hecho el Señor a través de Pedro en el capítulo 10 de Hechos, en la casa de Cornelio. Y dice, ¿cómo puede ser que fuiste y comiste con gentiles? No, pero miren, el Señor hizo esto y hizo, entonces el Señor también quiere llevar el Evangelio a los gentiles. Bueno, listo, hagamos esto. No les pidamos nada, bueno, obviamente, después de orar, después de examinar, nosotros lo tenemos en un par de versículos nomás, ¿no? Pero debe haber sido un tiempo, ¿cierto? Y este concilio se pusieron de acuerdo en que lo único que les iban a exigir es que se abstuvieran de ahogado, de sangre y de fornicación. ¿De acuerdo? 15 de la prueba. Y la cuestión es que todas las demás cosas las obedecían quizás el que estaba muy acostumbrado a la ley, el que estaba muy acostumbrado a eso. Y claro, y el nuevo cristiano, el cristiano gentil, el romano, venía de una vida normal, digamos, para lo que era el mundo, ¿cierto? De comer cualquier cosa, de tomar cualquier cosa, y entonces ellos lo que hacían era seguir con su vida, como hacemos nosotros, porque ustedes se convirtieron y no dejaron de comer asado. Bueno, se convirtieron y no dejaron de comer capelletti. Nosotros hacemos algo parecido a lo que sería el romano de aquella época. Imagínense que la mitad de nuestras iglesias fueran, que fueran los judíos. Y que no comen chancho y que no sé qué, y que hay algunos que respetan el sábado, y que se empiezan a armar líos de que no, pero tenemos que hacer la reunión el sábado porque el sábado es el día del Señor. Y nosotros decimos, pero no es así porque dice acá. Y ya se empieza a armar líos, como pasó acá, ¿no? Y la cuestión acá de lo que dice es, reciban a este que todavía no se da cuenta de que la libertad del Señor es mucho mayor. Es porque dice débil en la fe, pero lo dijo cariñosamente, para no decir, otra cosa. Pero claro, fue un término cariñoso, porque en realidad lo que está diciendo es que todavía no entiende
todavía no ha recibido luz, todavía no se da cuenta. Porque incluso dice, el que come no menosprecia al que come. Pero hoy vamos a traerlo a nuestros días, porque esto hoy acá no es problema. Ali, perdón, antes dije, pero recuerdo que cuando Pablo de repente a Pedro es porque justamente hacía cosas como que Así es. estaba con los no judíos, sí comía lo que le daba, como que él dice, pero cuando estaba con los judíos no lo comía. Eso. O sea, era como que había algo diferente en Pedro ahí que... Sí, no sé bien todo, es como raro, pero sí, sí. Y bueno, la cuestión es que hoy no tenemos ese problema de días, ni de comidas, ni de costumbres así, ¿no? Pero sí tenemos otras cositas. No sé si mencionar algún ejemplo, pero alguno puede decir, y no me gusta tales acciones, o no me gustan tales cosas porque me parece que no son de un cristiano. Y otro dice, no, eso está totalmente bien, es así, así, porque, no sé, hasta puedes tener hasta sustento bíblico, ¿no? Como también lo tenían estos, porque estos también tenían sustento bíblico los dos. Nada más que uno ya no era así, digamos, del nuevo pacto. Pero podría mencionar algún ejemplo, pero ustedes imagínense alguna cosa que quizás en algún momento discutió con alguien y que, lo podemos sí decir con esto, con lo que hablamos del martes. Hay un tema que nosotros como iglesia nos pusimos de acuerdo, ¿cierto? En que los recasados no, o sea, nosotros los bendecimos, pero no participan de ministerios públicos, ¿cierto? Los que han tenido matrimonios previos. Nosotros podamos bendecir la familia siempre y cuando hayan venido así, ¿no? Carlito me dice, che, me conseguí otra persona. No, Carlito, vos ya conocés de siempre, vos siempre fuiste, vos lo supiste siempre, o sea, no te hagas el sonso, ¿cierto? Pero si alguien viene así, a eso lo bendecimos como familia y listo, pero él no puede participar en ministerios muy públicos, ¿no? Por amor a la palabra, ¿no? Y a lo que es el testimonio. Gracias. Entonces, hay otras iglesias que no piensan así, incluso iglesias que visitamos, que están separados siendo cristianos y recasados siendo cristianos en la misma iglesia, ¿cierto? Y bueno, la cuestión es, realmente nosotros lo pensamos y nos pusimos de acuerdo en esto como iglesia porque nosotros creemos y entendimos de parte del Señor que era lo correcto. Pero ellos lo hacen también porque creen que es lo correcto. O sea, no es que ellos lo hacen a propósito para hacerlo mal. Ellos tuvieron otra luz, o nosotros menos que ellos, o al revés. No sé, alguno de los dos lo ve diferente. De hecho, los dos lo vemos diferente, ¿no? Y porque quizás hay algunas cositas en la Biblia que algunos lo pueden entender de una forma, otros lo pueden entender de otra, quizás estas cosas, algunas puntuales, porque la mayoría de las cosas es muy clara, es muy clara la palabra. Pero a veces también pasa que algunas cosas se ven según lo que yo quiero o necesito, ¿no? Bueno, pero eso ya es cuestión que, claro, nosotros incluso tenemos iglesias amigas que practican esto. Y esto es motivo para que cada vez que nos juntemos le tiremos y le refreguemos en la cara que no se tienen que recasar. No, dice reciban al débil en la fe. Y en algún momento ellos nos recibirán a nosotros como débiles en la fe porque nosotros no entenderemos cosas. Y es más, yo estoy diciendo como si nosotros no fuéramos los débiles, pero en realidad en una de esas nosotros somos débiles, no sé. ¿Se entiende? Cada vez que nos juntemos con cosas que no sean muy graves, por supuesto, con cosas que no sean así, tipo recibir a homosexuales y que sean los pastores, recibimos homosexuales, el Señor los ama, pero tienen que cambiar. Así como nosotros cambiamos también nuestros pecados, porque es un pecado como cualquier otro. Yo era mentiroso y cuando vino el Señor dejé de mentir. Yo era homosexual y cambié porque era un pecado. No por la homosexualidad en sí o por la mentira en sí, sino porque es pecado y lo tengo que cambiar. Eso sí, pero que siga siendo igual,
total el Señor los ama, no, eso ya no es verdad, ¿cierto? Bueno, pero hay otras cosas, como les decía recién, que tenemos que tener paz entre nosotros. Y hay, esta que mencionaba es de interiglesia. Pero ¿y si hay cosas dentro nuestro? ¿Y si hay un hermano que piensa alguna cosa diferente a vos? ¿Cómo vamos a hacer? Y repito, no es que sea un pensamiento, ¿cómo se diría? Blasfemo, ¿no? Es un pensamiento que, visto desde ese punto de vista, también se puede entender así. Y hay muchas, yo no quiero mencionar mucho, pero hay muchos. Hay muchas cosas así. Y el otro tiene sus argumentos para pensarlo, y este también tiene sus argumentos para pensar de esta forma. Ahora, fíjense que dice que el que come no menosprecia al que no come. En aquel momento el judío no menosprecia al gentil, el gentil no menosprecia al judío por pensar de esa forma. Y el que no come no juzga al que come porque Dios le ha recibido. Es decir, el que hace de una forma que yo no estoy de acuerdo en cómo se hace, no juzgo al otro. A ver, nosotros pensamos de esta forma, pero no juzguemos al hermano que quizás en otra iglesia se recasó y armó su vida. Si realmente eso es lo que están haciendo y lo que el Señor les mostró, bien. Ellos tendrán las cosas con el Señor arregladas, pero nosotros, que no pensamos así, no juzguemos, ¿cierto? No digamos, nada, se van a ir todos al infierno por hacer eso de doctrina, no, porque no es así. Incluso cada vez que vamos recibimos cosas hermosas del Señor en ese lugar. Nada más que hay cosas que pensamos diferente. Pero pensar diferente, y esto es algo, quiero decirles esto, la verdad, la posta, yo creo que esto es muy así. Una persona inteligente no impone un pensamiento. Una persona inteligente acepta que el otro piense diferente. Eso es una persona inteligente. Si vos sos inteligente, aceptás que el otro sea diferente a vos, y que piense diferente, y que actúe diferente, y que vos decís, yo nunca hubiera hecho esto. Pero no sos vos, es el otro. Porque el otro tiene otro pasado, tiene otra forma de pensar, tiene otras debilidades, tiene muchas otras cosas diferentes. Jamás pensemos que el otro tiene que ser igual a mí, que tiene que elegir lo mismo que yo y que tiene que pensar igual que yo. Eso es un déspota, ¿cierto? Si nosotros somos realmente inteligentes, vamos a aceptar, como dice acá, y acá justamente, ¿quién lo dice? Alguien súper inteligente, Pablo, ¿no? Y dice, ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Porque no somos nuestros, no somos nosotros. Cada uno es criado del Señor, cada uno es posesión, propiedad de Dios. Yo no soy nadie para decirle a la gente, ¿por qué haces tal cosa? Acá, lo que dice acá no, porque ella da cuenta con el Señor. Por supuesto yo puedo proponer, porque soy su líder, soy su pastor, la puedo guiar, pero si ella decide otra cosa, decide otra cosa. Y dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales a todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que... El que dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. No sé si alguna vez te pasó esto. Yo estoy seguro que a todos nos pasó alguna vez de pensar diferente a una hermana. Y de tener algo que vos decís, esto, a mí me gusta esto, a mí me parece que esto no. Pero el otro piensa que está todo ok. A todos nos debe haber pasado seguro. Lo que sí estoy seguro es que acá nos dice muy clarito, el que hace caso de esto, para el Señor lo hace. Es decir, si vos te gusta esto, perfecto, y lo haces para el Señor y está genial. Seguí haciéndolo porque lo haces para el Señor. No lo haces para el que te mira, no lo haces para el que te apunta, no lo haces para el que te está criticando o no criticando o exaltando o lo que sea. No lo hacemos para eso, lo hacemos porque el Señor nos mostró. ¿Se acuerdan lo que les contaba el año pasado de que
vamos a poner, tuve una revelación que tomar mate en matermo blanco es pecado. ¿Se acuerdan que usé el ejemplo del espejo, me acuerdo, no? Mirarme al espejo es pecado. Claro, pero porque yo cada vez que me miraba al espejo, me hacía el genio. Me hacía el genial, el que era el Master Pro. Entonces, claro, mirarme al espejo para mí significa hacerme bueno. Pero no es que todo el mundo cada vez que se mira al espejo hace lo mismo que yo. Entonces no puedo decirle, Beta, no uses más espejo, rompe todos los espejos que tengo en tu casa. Porque es pecado. No, el Señor me lo dijo a mí. El Señor me lo dijo a mí. Entonces no podemos generalizar y decir que lo que el Señor me mostró a mí lo tienen que hacer todos. Porque cada uno lo hace para su Señor. Y si yo dejo de usar el espejo, entre comillas, si yo dejo de usar el espejo es porque yo estoy convencido de que es lo que el Señor a mí me dijo. Pero no puedo pedirle a todos lo mismo, ¿no? Está diciendo exactamente esto acá. Exagerando con el espejo, aunque puede haber algún caso. Y sí, hay de todo en la vida del Señor. Puede haber algún caso, sí. Yo acá puse para que me miren también. Era yo el caso. Para que no aparezca todo oscuro en mi caso. La cuestión es que, lo que el Señor te dice a vos, hacelo, pero porque el Señor te lo dijo a vos. Y al Señor le dirá otra cosa a otro. Y justamente yo creo que el Señor trabaja así con nosotros, ¿no? Hay cosas genéricas, hay cosas generales. No matarás. Listo, no dice los colorados van a matar y los otros no matarán. No. Todos. No, ninguno matemos. Ninguno mintamos. Hay cosas generales y hay cosas que son para todos. Pero hay algunas cosas que el Señor te va a decir específicamente. Tipo, por ejemplo, conozco una mujer que no se maquilla porque como que siente que es ostentar y ¿cómo se dice? Superficializar su vida, ¿no? Y obviamente me parece genial, a mí me parece genial el maquillaje, está lindo, pero me entienden que esa persona lo sintió para sí misma. No puede esa persona decirle a todas las mujeres que no se maquillen porque es malo. No. A ella le resultó así. Y está perfecto que obedezcamos lo que el Señor nos dijo. Ahora, ustedes van a ver después que acá nos dice, pero que en lo que vos estás seguro que es así, hacelo. Incluso lo leemos acá, ¿no? Dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, que lo que yo hago, yo sé por qué lo hago. Yo sé que no lo hago porque el Señor me lo dijo. Cada uno esté convencido plenamente en su mente. 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Y acá viene el principal de este capítulo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así sea, pues, que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque, bueno, lo podemos también asociar a Gálatas 2:20, ¿cierto? Que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces estamos viendo ahí, ¿por qué me ocupo de mirar? Yo me imagino justamente la historia de los dos malhechores que estaban al lado de Jesús, ¿cierto? Y cómo estaba uno diciéndole, ¿qué le decís vos a Jesús? Y qué no sé cuánto. Y se estaban ahí muriéndose y mirando el defecto del otro. ¿Cierto? Y a veces hacemos lo mismo. Nosotros estamos crucificados junto con Cristo. ¿A quién tengo que mirar? A Jesús. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Cierto? Y ahí no se fijó más si había matado, si había pecado, si había robado, si había hecho esto. Lo único que veía era a ese Jesús perfecto, porque se ve que lo vio perfecto. No sé qué revelación habrá tenido ese que estaba ahí colgado al lado de él, pero que la misma revelación tengamos nosotros, porque él podría haber hecho un montón de cosas, como el otro, ¿no? Porque Cristo para esto murió y resucitó,
y volvió a vivir, para ser Señor, así de vivos como de muertos. Así que Él murió para esto, para ser el Señor, no para que nosotros nos enseñoremos de otros. Vamos a suponer, nosotros nos creemos una iglesia tan genial que creemos que tenemos la verdad. El Billy siempre decía, nosotros no tenemos la verdad nos tiene a nosotros. Porque Él es el camino, la vida y la verdad, ¿no? Y nosotros nos creemos tan geniales y nosotros agarramos y empezamos a ir a todos lados a obligarle a las iglesias a que hagan lo que nosotros creemos que es verdad. No, dice, para esto murió Cristo, para Él ser el Señor. No para que nosotros seamos el amo, el Señor o el dueño de los demás. Nosotros no somos nada, somos solamente siervos igual que cualquier otro, ¿no? Somos siervos igual que cualquier otro. Estamos igual de crucificados que ese ladrón que estaba en Jesús. Así que Él es el Señor, Él es el que manda. Y si a uno le dice que esto y a uno le dice que esto otro, es que se acomode con el Señor, que se vea con el Señor. Yo me ocupo de hacer yo lo que yo tengo que hacer, ¿cierto? Y sigue diciendo, porque todos, pero tú, el 10, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y esto, repito, estábamos hablando de judíos gentiles, ahí esta lucha interna que había en la iglesia. ¿Por qué le decís que el sábado no, que el sábado sí, que el esto no, que el chancho sí, que no sé cuánto, no? ¿Y tú quién? ¿Por qué juzgas a tu hermano? Si todos, tanto él como vos, tanto yo como cada uno de nosotros, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, y esto si quieren lo buscamos en Isaías 45. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Isaías 45, vamos a buscar. Confiesa al Señor Santo. Esperen que me fijé el 45, pero no sé 45. 23. 45-23 dice: por mí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra de mi justicia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y juzgará toda lengua. Y jurará toda lengua, la oscuridad mía. Y se dirá de mí, ciertamente, en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán. Y todos los que con él se enardecen serán avergonzados. Está mencionando lo que está ya escrito desde antes, ¿cierto? Como todos en algún momento vamos a estar frente al tribunal, frente al trono del Señor, y vamos a dar cuenta de todo lo que hagamos, lo que decíamos hace un rato. Daremos cuenta de todas nuestras palabras, daremos cuenta de todo lo que digamos, daremos cuenta de todo lo que afectemos a otros de forma positiva o negativa. ¿Se acuerdan cuando dice, el Señor les dice ahí en no me acuerdo ahora en dónde está, que les dice, vengan a mí, vengan y pónganse de este lado ustedes, porque cuando había un pobre le dieron, cuando había un hambriento le dieron de comer, cuando había alguien en la cárcel lo visitaste. Y justamente fíjense que ahí está hablando de lo mismo, del mismo momento, de cuando compareceremos ante el gran tribunal de Cristo. Esto va a ser después del milenio, ¿cierto? Y todo el universo, toda la historia humana, millones y millones y millones y millones de personas, no me imagino la cantidad de millones que serán, es impresionante la cantidad, van a estar de un lado y del otro, y van a dar cuentas a Cristo de cada una de sus acciones. Algunos dicen que se les va a pasar como si fuera como una película de toda su vida y que te va a decir el Señor, yo te dije que hicieras esto y hiciste todo, ¿no? Y por supuesto a los que estamos justificados también vamos a dar cuenta, porque todos vamos a dar cuenta, ¿no? Cuestión que obviamente vamos a tener la vida, a diferencia de ellos, pero a mí me gustaría no tener que arrepentirme de tantas cosas. Yo ya tengo 42 años y me tengo que arrepentir un montón, que los próximos 30, 40, 50 que me queden, no tener que arrepentirme de tantas como no tener que arrepentirme de tantas cosas como las que me tengo que arrepentir ya.
¿Se entiende? Yo quiero que tener algo diferente, quiero que mi vida sea diferente, entonces empezar y ahora cambiar, porque vamos a tener que rendir cuenta de todo, de todo. No sé cómo es eso, es como que pienso que el Señor te va a decir, yo te di la oportunidad de hacerlo bien, ¿por qué lo hiciste mal? Y encima no vamos a poder decir ninguna excusa ni nada. O sea, ¿a quién le va a decir, Señor, no, es que no tuve tiempo? No, Señor, es que me hizo enojar la Tata, por eso le contesté mal. No, ¿a quién le va a decir el Señor? En serio, no creo que haya alguien que o sea, ahí, ante tanta inmensidad, se anime a responderle al Señor con una excusa. Y si le respondes algo, Él ya lo sabe. Entonces, de manera que, en los 12, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Mateo 12. ¿Está eso? Que decíamos recién de los cabritos y de los perros. No, porque acá Mateo 12, 36. ¿Cómo? Mateo 25. 25, pues a mí me suena más 25. 25, 35 dice, porque tuve hambre y Es, sí, Mateo sí. 25. Bueno, pero busquemos el 12, que acá me da una referencia. Mateo 12, 36. Ay, creo que lo tengo anotado al revés. No, ahí dice el hombre bueno, de buen corazón, saca cosas buenas. No, acá, Mateo 12, 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellos te darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 36. Seguimos. Dice, así que ya no nos juzgaremos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y acá es donde empieza la última partecita del capítulo, ¿no? De que el cristiano no sirve de tropiezo. Así que ya no juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Y acá él como que lo deja más claro imposible, ¿no? Yo sé que nada es inmundo en sí mismo. Es decir, no está hablando de cosas que no sean inmundas, porque dice que algunas cosas pueden, o sea, si lo leemos de forma, ¿cómo se dice? Inteligente, podríamos decirlo, podemos ver que hay cosas que sí son inmundas, pero no en sí mismas. Es decir, por ejemplo, algo que está maldecido, algo que está ofrecido a los ídolos, algo que está entregado a Satanás. Obviamente eso es, ¿cierto? Tiene algo de inmundicia, tiene inmundicia. Pero no es que eso en sí sea inmundo. Por ejemplo, yo les voy a explicar, incluso vamos a ver un poquito. En la antigüedad, por ejemplo, hoy leí en el geriátrico, les leías Daniel 1.8, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que ellos bebían, y le pidió al que estaba sobre ellos que no les obligara, ¿no? ¿Por qué? Porque esa carne no era por la carne, no era que la carne estaba envenenada, no, es porque la carne la ofrecían a ídolos, ¿cierto? Ellos, y era de público conocimiento que la carne la ofrecían a sus ídolos, a los demonios. Entonces, el comer eso te hace partícipe, y ellos no querían ser partícipes de estos sacrificios, no querían ser partícipes de algo que estaba hecho a los demonios. Pero la carne en sí, ese bifecito, no era malo. ¿Qué era lo malo? Lo que estaba sobre eso. El rito que estaba puesto sobre la carne. Que era que un demonio estaba respaldando eso. Entonces, en sí, la carne, lo que está diciendo acá, la carne en sí no tiene nada de malo. El chancho en sí no tiene nada de malo. El día, el sábado, el domingo, lo que sea, no tiene nada de malo. Tal vestimenta no tiene nada de malo. ¿Qué es lo que tiene de malo? Lo que muchas veces se hace en las oscuridades, digamos, que decíamos hace un rato del 13, ¿no? Lo que se hace en la oscuridad, lo que se hace ahora en la oscuridad. Y dice, yo sé y confío en el Señor
Y lo podemos ver de Hechos 10. Que recién mencionaba, ¿no? Hechos 10. Lo tengo por acá. Ya no tengo ni idea de dónde estoy. Acá. Usted no lo ve. Ahora sí, cualquier cosa que no sea Yo, como me seguí acá. Bueno, Hechos 10. Dice, al día siguiente, 9. Al día siguiente, mientras... me confundí. Acá en el 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Y después dice que tuvo una visión, que lo mandó a Pedro, ¿cierto? Lo mandó a buscar a Pedro, que vivía que estaba en tal lugar, en Jope, ¿sí? Y que estaba asentándose en la casa de un tal Simón Curtidor. Ahora sí, en el 9, al siguiente día, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, algo como esto, dice la David, como si fuera algo proyectado, y mostró, dice acá, atado de las 4 puntas, era bajado del cielo. Yo me lo imagino diferente, ella se lo imagina como una pantalla, yo me lo imagino como una sábana. Yo también. Porque dice que estaba atado de las 4 puntas. Las dos son varias, porque también puede haber estado atado así, un ángel lo tenía de acá y el otro ángel de acá, ¿no? Y atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. En el cual todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tu común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido. Bueno, después pasa que llegan estas personas, los emisarios, y lo llevan a Cesarea, donde estaba Cornelio, y le dice: ahora entiendo que el Señor me mostró esto ayer en la azotea, pero era por esto, porque el Señor justamente... Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y acá había limpiado, ¿qué cosa? Gentiles. Que ellos los aborrecían tremendamente, ¿no? O sea, no podían ni juntarse. Y esto va en correlación a esto que dice: yo sé y confío en el Señor, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Es decir, si vos tenés esto, bien, perfecto. Por ejemplo, hay un pastor conocido mío que no come morcilla, porque es sangre. Y se quedó tildado la leche. ¡No puede ser! Decía. Es que no en internet, no manda los datos. No está cargando YouTube. Y este pastor no come morcilla porque es sangre, ¿no? Pero yo nunca jamás lo escuché, y yo iba a esa iglesia, y nunca jamás lo escuché hablar sobre esto. Nunca lo escuché hablar sobre que no coman. No, él tiene ese pensamiento. Es más, sus discípulos tampoco comen morcilla porque siguen su ejemplo. Y dicen: en una de esas no lo siento igual, pero si él lo hace, yo voy a seguir ese ejemplo, porque por algo él se lo dijo el Señor a él. Pero ya es otra cosa, es cuestión de obediencia, no imposición. Como los recabitas, estaba pensando exactamente en eso. Y bueno, no sé si, no agarremos tiempo. Después lean, los recabitas era en Jeremías, ¿cierto? Jeremías, no me acuerdo. Pero la verdad que no me lo había acordado y por eso no lo preparé. Pero, no tomaban vino. Ellos no tomaban vino. Y vivían en tiendas, no tenían que tener ninguna posesión.
Y eso había sucedido hacía 200 años. Y ellos seguían, pero no porque ellos, sino porque decidieron obedecer y dijeron, si mi padre tuvo esta revelación, nosotros vamos a obedecer. Pero no fue imposición. Bueno, resulta que dice el 15, ¿no? 14-15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Vamos a traer el ejemplo del espejo de nuevo, ¿no? Y vamos a suponer que hay un hermano que dice y que no tiene espejos en su casa porque cada vez que se ve se alaba a sí mismo y esto debe ser hermoso, tiene que ser mínimo Chayanne, ¿no? Porque si no... Y cuestión que este hermano está así y no le gustan los espejos, ¿cierto? Y resulta que viene otro y se trae el espejo a la iglesia y se lo pone y lo sienta en una silla el espejo. Y no tiene nada de malo, o sea, vos te ponés a pensar, no tiene absolutamente nada de malo tener un espejo, pero si al otro hermano le hace mal, ¿para qué lo trae? Y ahí dice, pero si por causa del espejo, la comida, tu hermano es contristado, es decir, se pone triste, ya no andamos conforme al amor. Es decir, si sabes que al otro le pone mal hacer esta cosa, no lo hagas más, pero por amor, no porque no lo tenés que hacer, no, sino por amor. Ahí está llamando no a una obligación de cumplir un mandamiento, sino a una obligación de amar. Y justamente volvemos a poner lo que dice, no debáis nada amar a nadie, sino el amaros unos a otros. ¿Por qué? No debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Entonces, estamos cumpliendo eso que memorizamos recién, ¿cierto? No es que lo hago o lo dejo de hacer porque es una ley, sino porque para que el otro no se ponga triste. Y esto no es tan fácil. No es tan fácil, porque a veces incluso, como estás tan acostumbrado y para vos no es malo, lo haces, ¿cierto? Y a veces somos un poco orgullosos y decimos, no, que cambie él. Y justamente, bueno, tenemos que ver ahí qué nos dice el Señor respecto a eso, ¿no? Pero acá nos dice, che, que con una comida no se ponga triste y se pierda, dice, alguien por quien Cristo murió. Estamos hablando de algo mucho mayor a simplemente ponerse triste, ¿cierto? ¿Sí? No sé quién habla, pero di, Ale. No, perdón, dijo, porque me Es verdad. No sea pues vituperado vuestro bien. Es decir, que no haya burla, ¿cierto? Que no haya esta burla de decir, esto es cualquier cosa. Al final uno dice que se ama, pero después cuando tienen que traer un espejo no lo traen, ¿cierto? Dicho exageradamente. Que no sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios, acá está el que yo decía, lo encontré. Porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia y paz. O sea, el reino de Dios no son estas tonterías que muchas veces peleamos. No nos peleemos con el hermano de tal iglesia porque si es recasado o no recasado. Deja de pelear por estas porquerías, estas pavadas. El Señor no murió por eso. Y si Él quiere hacerlo así, que lo haga. Yo no. Bien. Pero no andemos peleando por estas cosas, porque el reino de Dios no es esto. Cristo no murió por esto. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. Y es aprobado por los hombres. También lo podemos ver esto en 2 Corintios 8. Todo 2 Corintios 8 habla de lo mismo. Vamos a dar una súper rápida leída. 2 Corintios 8. Gracias. Asimismo, hermanos, os hacemos saber que la gracia de Dios, que es dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Me parece que estoy leyendo. ¿Dije bien? ¿Segunda?
Tengo acá. Es primero. ¿Primera? Sí, porque habla después, puede ser que hable después del matrimonio. Yo lo anoté acá. No encuentro nada hoy. Primero Corintios, después Roma. Sí, 1 Corintios 8. 1 Corintios 8. En cuanto a los significados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo no es no puedo leer bien. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues ahora, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o sea en la tierra, como hay muchos dioses, entre comillas, y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, ¿no? El Padre del cual proceden todas las cosas. Nosotros somos para Él y Él es un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? Es que ellos estaban acostumbrados a hacerlo de esa forma, ¿no? Ellos siempre que comían carne lo comían porque era sacrificado a los ídolos. Entonces cuando vienen a Cristo, dicen, che, yo no quiero más hacer esto porque yo antes lo hacía de esta forma. Y como que les retumba, ¿cierto? Les hace ruido. Y repito, que una vez más, que en una de esas es debilidad. Pero bueno, viene otro y come esta carne porque sabe que cuando la bendecimos está todo bien. Y claro, pero a este hermano que recién entra, dice, están haciendo lo mismo que yo hacía en las pasticholas el sábado pasado. ¿Se entiende? Y justamente, como dice ahí en el Romanos que dijimos recién, que no se pierda uno por el que Cristo murió por una cosa así. Y bueno, sigue mencionando, ¿cierto? Que dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados de los ídolos. Pero claro, ¿por qué? Porque él lo que hace no es comerlo como vos, digamos, sino que lo va a seguir haciendo como lo hacía en la antigüedad. Eso es lo que estoy diciendo ahí, ¿no? Lo que en realidad estamos haciendo es como dar un ejemplo malo. ¿Se entiende esto? No sé si fui claro. Es como que, hey, esto que vos considerás que está bien, aquel hace unos pocos días lo hacía de una forma desordenada. Y si te ve a vos haciendo lo mismo, él lo va a seguir haciendo como siempre. Y al final, después va a decir, ¿y al final cómo es, cierto? Entonces seamos ordenados para que no tengamos este problema. Y para que esa persona no sea confundida, ¿no? Generalmente la confusión, ¿qué trae? La confusión trae perdición. O sea, cuando la confusión crece, terminan diciendo, chao, me voy al mundo de nuevo. Pero esa confusión empezó con una cosita. Bueno, y terminamos. Dice, leemos de nuevo el 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso... nada que ver. Abrí cualquier lado. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. No destruyas la obra de Dios por causa de una pavada. No destruyas la obra de Dios por causa de algo que el Señor solamente te lo reveló a vos, por así decirlo. No destruyas la obra de Dios por causa de un espejo. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con estas cositas chiquitas. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece.
o se ofenda o se debilite. Por ahí me pongo a pensar, che, y al final no podemos hacer nada. No, la cuestión es que hay cosas que tenemos que enseñar y que podemos enseñar, ¿cierto? Y si tenemos la gracia y tenemos la oportunidad de enseñarlo y de explicarlo, bueno, hagámoslo bien, hagámoslo. Pero si hay algunas otras cosas que sabemos que no, tipo lo del espejo, ponemos voluntad, ¿cierto? Y lo hagamos. Pero enseñemos, por supuesto. No es que nos vamos a quedar sin crecimiento todos. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y esto está, lo podemos leer en 1 de Juan 3:21. Ya casi termino. 1 de Juan 3:21. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Es decir, que como dice también en Romanos 8, ¿cierto? Somos guiados por el Espíritu de Dios. Sabemos en nuestro corazón cuando el Espíritu nos guía. Bien, hagámosle caso al Espíritu Santo, ¿cierto? Tenés, justamente como dice acá, ¿no? Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Si vos decís, esto es así y así, después al hacerlo no te condenes a vos mismo. Es decir, como dicen en lo que leímos antes, que cada uno esté plenamente seguro en su mente de lo que está diciendo. Y si no estás seguro, no lo hagas. Si no estás seguro de lo que estás haciendo, si no estás seguro de esto que estás diciendo, no lo hagas. Porque justamente lo que dice acá, todo lo que proviene de duda es pecado. Todo, y lo dice también Santiago, que lo leía recién en el Carlos. Entonces, lo leemos de nuevo y terminamos con el 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Lo hace porque alguien le dijo, lo hace porque cree que es así, porque lo vio en un videito de YouTube, lo hace porque... No, hacelo cuando estés contra mí convencido de que es así. ¿Sí? Y hacelo, pero tiene que ser así y lo haces por el Señor, no lo haces por nada más. Porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que bueno, ¿quieren aprenderse alguno de este 14? Habíamos dicho... ya lo dijimos. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. 22 en punto, ¿alguien quiere orar? Señor, te damos gracias por esta noche, por haber venido una vez más a casa y seguir aprendiendo lo que vos nos querés enseñar y podamos vivirlo, Señor. Señor, que seamos guiados en todo momento por tu Espíritu Santo, seamos sensibles a vos, Señor, humildes a vos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos, Señor, en todo momento, Señor. Bendecir mis hermanos, entrar a sus hogares, Señor. Bendecir a nuestros hermanos, Señor, que están enfermos, trae sanidad completa, Señor, sus cuerpos, Señor. Y mantenerlos en fe, Señor Jesús, mirándote a vos, Señor, en las circunstancias. Amén. En el nombre de Jesús, amén. 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 ¿Qué pasó? Cuente. ¿Qué? El Carlos se equivocó.